Vamos a dar iniciado entonces este curso de complementos de álgebra del día de hoy, 25 de marzo. Y lo vamos a hacer de acuerdo al programa de complementos, iniciándolo con la primera parte que es trigonometría, ya que es la base de lo que vamos a ver ahora, que es necesaria. Después vamos a ver otras series, otro tema que se llama las series. Y dentro de la serie vamos nosotros a mirar lo que son las progresiones. Progresión aritmética, geométrica, armónica, etc. Después de eso ya tendríamos las combinaciones, permutaciones, y eso daría paso también, porque ese digamos, el cálculo no va a servir para el cálculo de probabilidades, ya esos son los métodos de conteo que se llaman. Posteriormente vamos a mirar lo que se llama el teorema de Newton, ¿ya? Que tiene que ver el binomio Newton. Y de ahí en adelante, bueno, seguimos con los polinomios, después matrices, etc. Eso es lo que le puedo comentar de lo que es en sí, ¿ya? Este curso, ¿ya? Más que tener súper conocimiento, ¿ya? Poco menos que conocimiento extraído de Marte, lo que se requiere aquí son más que nada dedicación, tener paciencia y dedicación, ¿ya? Eso es lo que le voy a pedir a ustedes. Aquí el curso es 50 y 50. Una parte la hacen ustedes y otra parte la hago yo. Por cierto que les voy a estar enviando siempre guías, ¿ya? Y también los apoyos en las clases que estaremos impartiendo. No sé si hay alguna consulta que me quieren hacer. No sé si una consulta, profe, pero ayer tuvimos clases de física y entró esto de razones trigonométricas. Y la verdad es que, al contrario de usted, que tuvo una relación después con las matemáticas, yo en realidad tuve una relación hasta cuarto medio, después nos separamos por caminos distintos. Y Ya. ayer en realidad me compliqué bastante, con seno, coseno y todas esas cosas. Así que ojalá que ahora aprenda un poco más. Sí, la va a aprender, no tenga miedo. Ha hecho cosas más difíciles usted, le puedo decir. ¿Ya? Sí, no es probable. Claro. Pero, ¿Ya? profe. Mira, y para todos ustedes, ¿ya? La matemática es la interpretación del pensamiento del ser humano. Interpretar al ser humano no es tan difícil. Lo que es difícil es interpretar la naturaleza. Interpretar, por ejemplo, por qué el sol sale, por qué las plantas crecen, por qué el mar se mueve. Esas cosas sí que son más difíciles de responder. Pero el pensamiento humano no es tan difícil. Hay que mirarlo de la pequeñez de lo que somos y la sencillez de lo que somos. Tan simple como eso. Así que no lo mires como algo que te va a caer encima, un cerro, poco menos. No, míralo desde esa perspectiva y te va a ir bien. ¿Ya? Bueno, no basta de este sermón Gracias, de la profe. montaña. ¿Ya? Y vamos a dar inicio a esta cosa, ¿ya? Que se llama complemento de álgebra. A ver, voy a compartir pantalla y vamos a la primera transparencia que tengo acá. Bien. Entonces, ese es el título y vamos primero que nada a introducirnos con lo que llamamos la trigonometría. ¿Ya? La trigonometría, por definición, es una rama de las matemáticas, ¿cierto? Y fíjense lo que dice la trigonometría como por definición, que viene de la época de los griegos, medición de los triángulos. Ah, o sea que tiene que ver con los triángulos. Sí, señor. Sí. Porque los caballeros que vivían en esa época necesitaban medir los terrenos, de alguna manera. Entonces, a veces se triangulaban sus construcciones mismas. Entonces, tenían que de alguna manera sacar una relación para sus lados, las áreas, etc. De ahí entonces que viene la medición de los triángulos. Entonces, y este deriva del griego, que significa, fíjese, eso que está ahí en griego, significa trigonios o triángulo.
Y esta cosa que está aquí se llama metrón, se pronuncia como metrón, y significa medida, medición de ángulo, triángulo. ¿Ven? Ya aprendieron algo nuevo. En términos generales, la trigonometría es el estudio de razones trigonométricas. Fíjense lo que es la palabra interesante. Razones trigonométricas. Y aquí tienen que ir estas razones. Entonces, las razones las vamos a definir desde el punto de vista de los senos, los cosenos, las tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes. Pero eso ya lo vamos a ver con calma. Pero primero que nada, nosotros estamos hablando de ángulos, ¿cierto? Porque los triángulos se componen no solamente de lados, sino también los lados que están afectos. Entonces, aquí viene el otro cuento. Para medir los ángulos, así como nosotros los seres humanos hemos inventado las medidas, ya sea de peso, de longitud, ¿cierto? Llámese el metro, el centímetro, el milímetro, el kilómetro para las medidas de longitud, o del kilo, la tonelada, el gramo, etcétera, para las medidas de peso. Pero también las medidas de esfuerzo, como el kilogramo masa, etcétera. Entonces, también algunos creativos dijeron los ángulos. Bueno, y la pregunta es cómo lo medimos. ¿Qué significa ese ángulo? Claro, decimos es una abertura que hay entre dos vértices. Ya, pero ¿y de cuánto? Entonces hay que, de alguna manera, asumirle unidades. Entonces, en la medición de estos ángulos, por lo tanto, se emplean 3 unidades. Y una de ellas se llama el grado sexagesimal, que es el que nosotros usamos. Es decir, dividimos una circunferencia en 60 partes iguales. ¿Ya? Otra que en matemáticas se usa es el radián. Ya vamos a explicar por qué usamos el radián y sexagesimal en algunas condiciones y otras en otras. La más utilizada, porque el radián la ocupamos nosotros para poder hacer unas cosas de cálculo. Y que no podemos hacerla con grados sexagesimales. Y se define como la unidad natural para medir ángulos. Y el último viene aquí, que yo no lo quise colocar de esa manera, pero el grado centesimal. ¿Ya? El grado centesimal, de alguna manera, viene a completar lo que nosotros estamos hablando acá. En el sentido de que divide la circunferencia no en 60 partes, sino en 100 partes. Y esto viene de la época de la Revolución Francesa. De allá los tipos, como lo querían cambiar todo, ¿ya? Porque son así, pues muchas veces hay que cambiarlo todo, ¿ya? Para que todo quede igual, decía el Gato Pardo. Pero ellos querían cambiarlo porque querían refundar poco menos la sociedad francesa. No solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista humano. Y poco menos que era pecado llamar a otra persona que no fuera como ciudadano. O sea, había que hablar de ciudadano. Si tú no decías ciudadano al otro, caía en sospecha. Y te podían llevar a la guillotina. Pero también entró a las ciencias esto. Entonces, no les gustaba el sistema que usaban los franceses, los ingleses, ¿ya? Y el mundo en general, porque esto del sexagesimal no solamente lo inventaron, no, viene de mucho más atrás esto, de la época de los griegos. Entonces, había que romper con eso. Inventaron que, así como nosotros tenemos las medidas en física, es el MKS, el CGS, qué sé yo, ellos que también quisieron cambiar esto y decimos, no, vamos nosotros a hacerlo en medidas simples que son 100 partes iguales, no 60. Y así lo hicieron. Incluso hasta el nombre del tiempo le cambiaron. ¿Ya? Entonces, se desarrolló como la unidad más próxima al sistema decimal. Ahí está. Porque cada una unidad medía un décimo. Y se usa en topografía. Fíjense, esto se usa en topografía. Esto que está aquí se usa en física, el radián. Y esto otro, sexagesimal, lo usamos nosotros en trigonometría. ¿Ya? Y también en geometría. ¿Ya? Que se ocupa en construcción, en arquitectura, etc. ¿Ya?
Aquí tenemos nosotros una medición de un ángulo que ha sido dividido, ¿ya?, en 360 partes. ¿Ya? 360 partes. Entonces, cada una de estas partes se le llama un grado sexagesimal. Yo dije 60, parece, me equivoqué, son 360. ¿Ya? Pero, a su vez, dentro de estas medidas viene el minuto. Es decir, no quedaron tranquilos los tipos, oiga, miren, mucho espacio que queda entre un grado y otro. ¿Y qué pasa entre medio? No, achiquémonos 60 veces. Y entonces surgió el minuto. Y después, sea más próximo, por favor. Le dijeron, no, entonces surgió el segundo. Entonces, esta circunferencia, este oniómetro que tenemos nosotros acá, divide la circunferencia en 360 partes iguales, y cada una de esas partes se llama grado. Y a su vez, cada grado se divide en 60 partes y cada parte se llama minuto. Y a su vez, cada minuto se divide en 60 partes más y eso se divide en segundos. Es decir, tenemos la siguiente equivalencia. Un grado corresponde a 60 minutos y 60 minutos corresponde a 3.600 segundos. No es chiste. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros decimos que un minuto, o sea, que un minuto, estamos hablando, se divide en 60 partes, entonces va a quedar equivalente a 60 segundos. Y un grado entonces será la 1/360ª parte del grado, que está dividida la circunferencia. Eso es todo. ¿Bien? Listo. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Como el agua el mapocho? Hasta el momento sí. Ya, una sola opinión, ¿y las demás? Sí, profesor. Por mi parte también hasta ahora va todo bien. Ya, y las damas están todas en silencio. ¿Qué pasa con ellas? Sí, profe, todo bien. Profe, hasta el momento bien. Ya, participen, chiquillas. Ya, mire aquí. A mí me gusta que participen. Sigamos así. ¿Ya? Sigamos así. Sí. No, si tienen que seguir así. Yo los voy a guasquear para que sea así. Bueno, pongamos un ejemplo. Usted no da ánimo. Usted no da ánimo. Sí, de eso se trata, pues hay que darse ánimo. Si en esta vida no puede echarse al suelo uno. Ay, que coronavirus, me voy a morir. No, ¿para qué? Pues si te morís, bueno, te moriste, no, se acabó. Ya. El proverbio chino confuciano, ya, muy sabio. Entonces viene un día Confucio y le dijeron un montón de cosas. Entonces Confucio medio choreado, así ya, le dijo, mira, le dijo, si tú tienes un problema que no tiene solución, no te preocupes. Si tienes un problema que tiene solución, no te preocupes. Por los dos lados que se tirara, tenía solución. ¿Para qué preocuparse si un problema no tiene solución? No hay solución. Listo. La vida hay que tomarla así, suave. Una pregunta. Una persona comenzó a ver una película, y aquí viene lo interesante, ¿eh? A las 16 horas, 7 minutos y 30 segundos. Mira el relojito que tenía. ¿Ya? Entonces, si la película finalizó a las 18 horas, 1 minuto y 50 segundos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró la película? Ah, interesante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confrontar estos dos sistemas que están aquí expresados. Fíjense, está expresado una hora, está expresado los minutos y los segundos. ¿Cierto? Ya está. ¿Y qué cosa podemos hacer aquí? De alguna manera, ustedes ven que la hora se divide en minutos y los minutos también se dividen en segundos. Es decir, de alguna manera ustedes tienen que cuantificar esto, al igual como estábamos nosotros relatando lo que eran los ángulos, ¿o no? Así, veamos. Sí, claro. En primer lugar, se puede hacer el problema mucho más simple para saber qué operación u operaciones se deben realizar, porque usted tiene que, de alguna manera, cómo podemos expresar esto. ¿Cierto? Entonces, si se comienza a ver a las 5 de la tarde y termina a las 7, entonces tendríamos nosotros una diferencia de 2 horas. Pero, ¿qué sucede con los minutos y los segundos? Interesante, ¿no es cierto?
Ya está. Entonces, resulta que aquí viene algo muy, muy interesante en el sentido de que tenemos nosotros. Primero, finalizó unas horas más tarde, o sea, tendríamos nosotros mayor cantidad de tiempo aquí, ¿cierto? Por lo tanto, iría en la cantidad que está en la parte superior y abajo la cantidad que está en la parte inferior. Bueno, entonces tenemos 18 horas, donde terminó, 1 minuto, 50 segundos. Y la persona empezó a las 16 horas, 7 minutos, 30 segundos. Ya está, perfecto. Entonces, aquí viene el bailoteo. Dice, yo tengo 50 segundos. ¿Le puedo sacar 30 segundos? Sí, porque el máximo de segundos que tenemos nosotros para poder compartir son 60. Ah, entonces muy bien. A 50 le quito 30 segundos, me quedan 20 segundos. Muy bien. Pero acá viene el drama. Yo tengo 1 minuto en la parte superior y le quiero sustraer 7 minutos. Ah, si le quiero quitar 7 minutos acá y no tengo, entonces, bueno, yo le pido a la hora que tengo aquí al lado, por supuesto, el tiempo necesario. Decía, le pido 60 minutos. Y como tengo 1, me quedan 61 minutos aquí. A estos 61 minutos, le quito los 7 minutos y me quedan 54 minutos. Perfecto. Pero aquí, como ya tenía 18 horas, le quité 1, me quedan 17 horas. A las 17 horas le quito 16 horas, ¿cuánto me queda? 1 hora. Por lo tanto, el resultado final es que la película duró 1 hora, 54 minutos, 20 segundos. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que hemos hecho aquí ha sido una especie de cuantificación en base al tiempo, tal como está, de alguna manera, subdividido. Entonces, ese mismo razonamiento tendríamos que aplicarlo para los grados. ¿Se dan cuenta? Preguntas. ¿Alguien le quedó claro? ¿Está con dudas? ¿Quedó colgado? Por acá, claro, profesor. Ya. Pregunten al tiro, ¿ah? ¿eh? Igual que en matrimonio. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ya? Aunque después algunos vienen los arrepentimientos y los juzgos y todas estas cosas. Bueno, no importa. Ya. Entonces, ahora vamos al otro problema. Aterricémoslo ahora con los grados. Los problemas. Un ángulo mide 5 grados, 36 minutos, 45 segundos. Ah, tengo grados, minutos y segundos. Convertir a segundos sexagesimales. O sea, lo que me queda a mí es reducir todo esto a cuántos segundos son en total. Todo esto que está acá. ¿No es cierto? Ah, entonces empezó la cueca. Entonces digo 5 grados. 1 grado tiene ¿cuántos segundos? 3600 segundos, porque ya lo habíamos visto nosotros aquí. 1 grado tiene 3600 segundos. Ahí está. Perfecto. Entonces, como son 5 grados, 5 por 1, son 5 por 3600, serían 18.000 segundos. O sea, ya tengo una cantidad expresada de los grados en segundos. Perfecto. Ahora tengo los 36 minutos. Ah, más fácil. Porque cada minuto son 60 segundos. Pero como tengo 36 minutos, serían 36 por 60, sería 2160 segundos. Y finalmente me quedan los 45 segundos que están colgando acá y los sumo. Es decir, a los 1800 le sumo los 2160 y le sumo finalmente los 45. ¿Cuánto me queda en total? Los 5 grados, 36 minutos, 45 segundos, 20.205 segundos. ¿Qué le parece? ¿Ya? ¿Qué le hallando ya? Como dicen en el campo. ¿Preguntas? Ninguna aún. No, ninguna, profe. Todo claro hasta Profe, ahora. profe, después de esa diapo usted la va a subir, ¿cierto? Para no estar escribiendo el ejercicio. Pero claro que sí, pues. Ah, ya. ¿Cuándo le he negado algo yo? Nunca. No sé Es si que lo es para no escribo todo. escribir. El problema es que ustedes Es que- no leen a ese, ¿ya?
Ese es el problema. Es que para no escribir el ejercicio. Si No lo no subir escribo, variables. yo lo voy a dar. ¿Ya? Ya. Así que pongan atención primero que nada. Sí, ¿Ya? eso. Pongan atención y concéntrense en lo que estamos viendo. Y si tienen duda, peguen al tiro la reclama. Momento, yo no entendí. Al tiro. ¿Ya? No sé quién ahí callado. Yo cuando entré la primera vez a la universidad, era cosa seria. Todo el mundo en silencio, nadie hablaba. Todos tenían miedo de hacer el ridículo. Por lo tanto, nadie preguntaba. Y resulta que estábamos todos más colgados que una ampolleta. Hasta que finalmente un valiente por ahí se atrevió a preguntar. Y era lo que todos queríamos saber, pero nadie nos atrevíamos a decir. Hay que romper ese miedo. Es un miedo que viene de acá adentro, que nosotros mismos lo hemos impuesto. No hay preguntas tontas. Hay silencios tontos, muchas veces. Cuando hay preguntas, hay que tratar de resolverlas. Y así uno duerme tranquilo. No tiene esas pesadillas que sueñan y que lo atormentan. Ya. Bueno, sigamos. Profe, yo. Dime. No sé si me estaré adelantando igual a los ejercicios que no los veo en los siguientes problemas, pero si en vez de pasarlo esos mismos 5 grados, 36 minutos, 45 segundos, y lo pasaron solamente, en vez de a segundos, pasarlo a minutos. También, pues. Sí, y aquí vamos. Mira. Aquí lo vamos a ver al revés, el problema. Y ya, mira, si tú te das cuenta, de alguna manera lo estamos pasando. ¿Ya? Mira, dice aquí, un ángulo mide 17.3075 grados. Está expresado en decimal, 17,3075 grados. Y nos piden expresar esto en grados, minutos y segundos, sexagesimales. Veamos. Primero, colocamos los 17.3075 grados y quedamos solamente con la parte entera. ¿Qué son? Por supuesto, son los 17 grados, porque nos están pidiendo expresarlo en grados. Entonces, ya tenemos los grados, aquí están los grados. ¿Qué nos queda ahora? La parte decimal del grado. Me quedan 0.3075 grados, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si tú te fijas, queremos pasar esto que está aquí, ¿cierto? Que el cachito que le va quedando al grado que está acá, lo queremos pasar a minutos. Entonces, si esto que está aquí es grados, son 0.3075 grados, cada grado tiene 60 minutos. Por tanto, multiplicamos los 0.3075 por 60 y ello me da 18.45 minutos. Bueno, nuevamente nos quedamos con la parte entera de los 18 y lo colocamos aquí que son 18 minutos. Y nos quedamos con la parte fraccionaria de los minutos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre? A los 0.45 segundos, minutos, lo tenemos que convertir a segundos. Bueno, 0.45 por 60 me da 27 segundos. Entonces ya tengo separados esta expresión que está aquí en grados, minutos, segundos. Aquí está. ¿Qué te pareció? Si tú te das cuenta, nosotros de aquí nos dirigimos hasta acá multiplicando. Y este otro lado al revés. ¿Ya? O sea, también nos multiplicando, pero considerando las partes enteras, no las decimales. Las decimales las vamos dejando para al siguiente proceso. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Vamos bien. Vamos bien, dejó el pavo entrando al horno. Ya. Sigamos. Fíjate lo siguiente. Si un ángulo mide 29.268 minutos. No, segundo, perdón. 29.000 segundos. Expresar dicha medida en grados, minutos y segundos sexagesimales. Entonces, de nuevo, tengo 29.268 segundos. Tengo que expresarlo en grados, minutos. Primero que nada, si yo eso lo divido por 3.600, ¿ya? Me va a quedar un grado, que es la parte entera. ¿Ya? Los 29.268 lo divido por 3.600 me da 1, tanto.
1.925, que en verdad es. Me quedo con la parte entera, me quedo con 1 grado. La parte decimal, que son los 0.925 grados, lo multiplico por 60, porque cada grado tiene 60 minutos. Me da 55 minutos, pero son 55.5. Entonces me quedo con la parte decimal, que son los 0,5 minutos. Profe, Sí. la primera parte que dice 29.268, si lo dividimos no nos da un 1, y tanto, nos da un 8, y tanto. A ver, espérate. 29. ¿Cuánta es la cantidad? Ah, no, Da no, no. 8.3. Espérate. Deja ponerme. Deja vaciar la calculadora esto. A ver, espérate un poquito. 29.268. Sí. Ya. Lo dividimos por 3.600. 3 por 8, 24, sí. 8.13. 8 minutos y algo. 29.268. 8.13 me da a mí. Ah, no. Espera un poquito. Pero hagámoslo y lo corregimos. Easy. Bueno, pero espera 29. De nuevo. 29.268. Ahí sí, multiplicado por 105. 0,5. No, está bien. Sí, son 8. Son 8. Bueno, habría que arreglar aquí, ¿ya? Y la parte decimal, yo voy a arreglarlo después. Tendríamos que multiplicarlo por 60 y la parte decimal de eso por este otro 60. Y ahí Lo mismo, pero cambiamos los valores. Exactamente. Ya, perfecto. Ahora, me damos 2 ángulos. ¿Cómo podemos sumar 2 ángulos? De la misma manera como sumamos nosotros, ¿se acuerdan? Las unidades de tiempo. Entonces, tengo yo un ángulo que mide 40 grados, 37 minutos, 52 segundos. Y otro ángulo que vale 20 grados, 30 minutos, 28 segundos. Entonces nos pide calcular cuánto es alfa más teta y alfa menos teta. Si sumamos los dos, fíjense lo que tenemos acá. Es muy simple. Si sumamos estos dos, ¿ya? Me daría 80 segundos. ¿Cierto? Ya está. Y si sumamos estos dos, serían 67 minutos. Y si sumamos estos dos, serían 60 grados. ¿Qué me dicen ustedes? No se puede. ¿Qué no se puede? En realidad, sí se puede. Claramente lo sumó no dio 80. Pero Ya. el límite de los segundos son 60 y el límite de los minutos tiene que ser 60. Perfecto. Entonces hay que restar Muy los 7 bien. segundos y la diferencia de que son 20 minutos. Esa 20 es la y 7 onda. segundos. Muy bien. Bien, ahí está. ¿Ve que aprendieron? Ya. Ah, ¿me está al lado? No, el mismo. Y si aquí hacen la resta, claro, aquí tienen 52 arriba y 28, claro, lo pueden restar. Ah, sí, Aquí tienen 37 y le restan 30, también lo pueden restar. Tienen 40, o sea, salió de inmediato. Ahora, una pregunta capciosa. ¿Cómo arreglamos esto? multiplicándolo por No. por 60. No. ¿Cuánto es lo que tiene máximo los segundos? No puede ser mayor a 60. Los grados No, se bueno, pueden sumar. Ya, me quedan 20, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y los ¿Y si paso al lado. Cuidado. No se puede. No se ¿Cómo lo puede vamos a porque pasar al son... lado? Hay que restar de los 67, hay que restar 7 segundos. Para que queden 60 segundos. Profe, lo pasamos todo a segundo y después lo volvemos a transformar. ¿Puede ser? Es que esa podría ser una vuelta. Pero Claro, yo sé que no me puede dar más de 60 segundos. Claro. Entonces, si me paso, ya tengo 1 minuto. Pero, entonces tendría que sumarle 1 minuto y después volver a sumarle 1 minuto, o sea, 1 grado, lo que me pase. claro, pero ¿qué es lo que va a suceder acá? Me va a variar. Me va a quedar una fracción. ¿Ya? Entonces, para evitar la fracción, se deja así como está. ¿Ya? ¿Estamos? Ojo. Ya.
sigamos. Bueno, ahora me viene perdí, profe. una... Me perdí, profe, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, ¿por qué no? No, la verdad no entendí del principio. Algo me caí. Claro. Fíjate, uno dice, lo máximo que podemos tomar serían 60 segundos, ¿no es cierto? Y aquí tengo 80. Entonces, bueno, coloco 60 aquí, ese segundo, y los 20 segundos restantes yo se los agrego acá. ¿Cierto? Ya, ¿cuántos minutos tendría aquí expresado? ¿Por qué razón? Porque tengo 20 segundos, ¿no es cierto? Esos 20 segundos, si los expreso en minutos, sería un 20 partido por 60 de minutos. ¿Correcto? ¿Sí? Y eso tendría que agregárselo acá. Y te quería una fracción. Y nuevamente, esto que está aquí, estos 7, porque son 60, tenés 7 minutos. Tú puedes sacar estos 7 minutos para acá de un viaje y sumárselo a los 20 segundos que tienes acá y hacer todo un revoltijo ahí. Pero pues siempre va a tener una especie como fracción que va a crear aquí la pelota. Pero si yo lo desarrollo, me quedan 62 grados, 8 minutos, 20 segundos. ¿Seguro? Sí, porque tengo 80 segundos. No me puedo pasar, eso son 1 minuto 20. Te quedan 20 segundos. 20 segundos y un Ya. minuto extra. No. ¿Por qué no? 80 segundos, 1 minuto 20. Sí, de acuerdo. Sí, pero te quedan 20 segundos. Sí. 20 segundos no son 1 minuto 20. No, pero esos 80 segundos yo los puedo desarmar en 1 minuto 20. ¿O no? No, porque aquí tiene que haber expresado. Aquí tiene que haber expresado. Pero para desarmarlo y después volver a armarlo. Ah, bueno, perfecto, sí, correcto. Sí, de acuerdo. Entonces a mí me quedarían 20 segundos y 1 minuto adentro. Ya. Ese minuto lo tengo que pasar para el lado. Me quedarían 68 minutos. Ya, y vuelvo nuevamente a esos 8. Lo vuelvo a desarmar, me queda 1 grado y 8 minutos. Ya, y eso lo tira para el lado. Entonces, eso lo vuelvo a tirar para el lado. Entonces me quedarían 61 grados, 8 minutos, 20 segundos. Sí, perfecto. También es posible. ¿Viste? Que era lo que decía el rolo, parece que dijo pasar todo a segundo, sumar y después devolverte todo a grados, minutos, segundos. Correcto, también. O sea, juntarlo todo y después estirarlo como un acordeón. Esa es una opción también. ¿Ya? Los minutos, los segundos, todo a grado. Y después todo, estirarlo como si fueran parcialmente cada uno. También es posible. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a una medición que son los radianes. Ojo con esto, porque en el transcurso de las matemáticas vamos a ir viendo, vamos a ocupar mucho los radianes. ¿Ya? Los radianes se ocupan cuando no tenemos que, o sea, medir los ángulos, pero tenemos que calcularlos como medidas geométricas, pero asociadas a la álgebra. Entonces tiene que ir con medidas que no representan un ángulo, sino que estas representan unas medidas de tipo algebraica asociadas a la medición de ángulos. ¿Ya? Entonces, una forma de poder encajar esto es decir lo siguiente. Mire, vamos a tomar nosotros un cierto sector de una cierta circunferencia cuyo ángulo central tenga una abertura tal que esta abertura corresponde exactamente al radio de la circunferencia. Por tanto, al tener estas dos condiciones, la abertura que vamos a tener, que se expresa en grados también, pero de algún modo nosotros estamos haciendo, fíjense ustedes lo que estamos haciendo, una proporcionalidad entre un largo del sector de este ángulo que tiene correspondencia con una parte de la circunferencia con su radio. De esa manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros agrandamos la circunferencia o achicamos la circunferencia, estas proporciones de alguna manera se mantienen. Son proporcionales. ¿Cierto? Y esa proporción nos queda expresada a nosotros en el grado que incide aquí.
es el que se llama el radiano. ¿Ya? Entonces, si nosotros partimos, fíjense, la pregunta que le voy a decir yo, ¿qué es lo que es una circunferencia? ¿Mm? 2 pies radianes. ¿Qué es lo que es una circunferencia? En palabras simples, si te pregunta a ti un sobrino chiquitito así, oiga tía, ¿qué es una circunferencia? ¿Qué le Un responderías? círculo. ¿Ya? No, No es un círculo. Es el perímetro que envuelve un círculo. Bueno, digamos, pero perímetro en base a qué? ¿Ah? Bueno, El la área, circunferencia, no. chiquillos, El área del círculo. a ver, para que no se los olvide nunca, ¿no? La circunferencia no tiene área. No, tiene longitud. Ya, este va a Sería ser una como el borde. circunferencia. Este es una El perímetro. circunferencia. Ya, mira. Esta es una circunferencia. Ya. Toda circunferencia, ¿qué es lo que tiene? Un diámetro, ¿no es cierto? Un centro, un diámetro, un radio. Exactamente. Entonces, la definición, y aquí viene la parte proporcional que le estaba hablando recién, corresponde a lo siguiente. ¿Cuántas veces cabe este diámetro en esta vuelta que está dando aquí? Si lo tomamos nosotros con cuidado, nos cabería una vez hasta aquí. Después tomamos otra abertura aquí y nos cabería otra vez, está por acá más o menos. ¿Ya? Y la otra nos llegaría hasta por aquí y queda un cachito. Queda un cachito. O sea, fíjense, una y uno. O sea, sería 3,14. Y ahí vienen las fracciones. ¿Cierto? Esa es la circunferencia. Ahí viene el número 3, el famoso pi. ¿Cierto? Que en el fondo este número pi nos indica simplemente una relación de proporcionalidad entre la circunferencia y el diámetro, independiente del tipo de circunferencia que tenga. Porque esa proporcionalidad se mantiene. ¿Qué le parece? Mire qué curioso. Si se achica la circunferencia o se agranda la circunferencia, esta proporcionalidad se mantiene igual, es constante. Este pi que estamos acá diciéndolo, se mantiene igual. Ese es el cuento. Por eso es que es tan famoso esta relación. Ahora, bajando nosotros a lo que estamos recibiendo recién, si ustedes se fijan, lo que hemos definido también es una cierta proporcionalidad en una circunferencia para definir el ángulo que tenemos aquí adentro. Es decir, que de algún modo hay una relación entre esa proporcionalidad, ¿cierto?, con el ángulo que se forma aquí. ¿Y cuántas veces cabe este radio en la circunferencia? Bueno, si nosotros tomamos en cuenta todo esto aquí, va a caber 6 veces. ¿Por qué? ¿Por qué 6 veces? Porque el radio, ¿cómo se llama? El diámetro es la mitad del radio, ¿cierto? Por lo tanto serían 2 veces y serían 6.28. Ahí está. Entonces, esto es interesante. Es decir, si la circunferencia tiene un radio R, un radián, que es esto, es el ángulo que abarca un arco de longitud R, de longitud de radio. Ah, simple como es. Y aquí, si nosotros medimos ahora, no en base a lo que medíamos acá, que eran grados, ¿cierto?, sexagesimales, sino que ahora lo medimos en radianes, tiene una expresión media rarífica, ¿no es cierto? 0.5 pi, qué sé yo. Y todo está expresado, fíjense, en una cierta proporcionalidad con el pi. Ah, qué interesante. O sea, cierta proporcionalidad, una cierta decimal con respecto a esto que está aquí, al 2 pi. Así como habíamos definido nosotros que la proporcionalidad de una circunferencia era pi, aquí para el radián sería 2 pi. ¿Ya? Veamos. Entonces ahora la fórmula que tenemos nosotros para convertir radianes a grados sexagesimales. Entonces vamos a establecer una especie de regla de 3 y decimos nosotros sea R una medida angular expresada en radianes, ¿cierto?
y G, una medida angular expresada en grados sexagesimales. Es decir, vamos a mezclar estas dos cosas, grados sexagesimales, que va a tener que combinarse, va a haber una relación unívoca entre ambas para poder entendernos. Entonces, los grados sexagesimales están en una relación de 360 grados. Los radianes están en una relación y proporcionalidad de 2pi. Por tanto, si nosotros hacemos la relación de regla de 3, decimos que los grados sexagesimales van a corresponder a 360 grados por R, ¿ya? Y partido por 2pi. Y si lo sacamos al revés, perdón, si le hacemos la división entre 2 y 360, me queda G es igual a 180 por el radio por R. Veamos, ejemplo. Por ejemplo, si quiere expresar 2pi radianes en grados sexagesimales, entonces, ¿qué tendríamos? El R, que está expresado en radianes, son 2pi, ¿cierto? Ya, la constante es 180 y la otra constante es pi. ¿Cuánto me queda entonces? 360 grados, porque los pi se eliminan, me quedan 180 por 2, 360. O sea, 2pi radianes son 360 grados. Ah, ya tengo una relación, algo me está indicando que 360 grados equivalen a 2pi. Ah, qué interesante. Miren aquí lo que dice acá. ¿Ya? Fíjense, partimos de 0, llegamos aquí y tiene pi. Ah, la mitad de la circunferencia. Y los 360 grados, por supuesto, sería la otra mitad, serían 2pi. Ah, o sea, 360 grados equivalen a 2pi. Miren, 180 grados equivalen a ¿cuánto? Pi. 90 grados, ¿a cuánto equivalen? A la mitad de pi. Medio pi. Medio pi. Qué interesante. Veamos. Entonces, ya sabemos una relación. Ahora, pero, a ver, demos vuelta a esta cuestión. ¿Cierto? No nos quedemos solamente cómo expresamos los grados sexagesimales en función de los radianes, sino que ahora expresemos cuánto es, ¿ya? En grados sexagesimales, pi partido por 180 radianes en grados sexagesimales. Si eso es así, sería 180, se va con este, para que acá, ¿y cuánto me queda? 1. Es 1 grado. O sea, claro, si los pi los divido por los 180, lógicamente que me queda 1 grado. O sea, un pi. Veamos otro ejemplo. Ah, y aquí pasamos a las funciones trigonométricas. ¿Ya? Aquí, entonces, estos caballeros, los griegos, cuando están, de alguna manera querían trazar esto, pues lo hacían con lienza y cuánto diablo había, y trazaban estos triángulos, ¿cierto? Pero les quedaron estos ángulos acá adentro. Entonces empezaron a estudiar aquí, oiga, tiene que haber una relación entre estos ángulos y los lados. Pero también el triángulo en sí, así como la circunferencia tiene una relación con el diámetro o con el radio, estos triángulos también tienen que tener una cierta relación entre los mismos lados, los mismos vértices. Entonces buscaron que había una cierta relación entre los lados que había de un triángulo con respecto al ángulo que se formaba. Entonces, las funciones trigonométricas son las funciones de un ángulo en particular. De esa manera, de la relación de estos lados, sacamos nosotros un cierto valor de ángulo. ¿Ya? Entonces, estas usualmente incluyen términos que describen medición de ángulo y triángulo, tal como seno, coseno, tangente, qué sé yo. Entonces, los ángulos de las funciones trigonométricas se expresan como radianes. Qué interesante. Los radianes son el equivalente de los grados de los ángulos en función del radio de la circunferencia. Entonces, para definir las razones trigonométricas de un ángulo alfa del vértice A, el ángulo alfa del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo arbitrario, como es que está aquí. Entonces definimos nosotros los lados.
el lado que se opone a este ángulo se le llama lado opuesto. El que está al lado de ese ángulo se le llama el lado adyacente. Y por cierto, los que une ambos lados se le llama la hipotenusa, que es el largo mayor. ¿Cierto? Depende del triángulo. Ojo. ¿Cumple esta relación? Una pregunta. Pero antes de la pregunta, fíjense que aquí, para que se cumpla esto, uno de sus lados tiene que tener 90 grados. Es decir, tiene que haber una línea recta aquí, un ángulo recto. Ya, pregunta capciosa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cómo sería la relación de hipotenusa de un triángulo equilátero? ¿O tenemos hipotenusa en un triángulo equilátero? No debería, porque un equilátero todos los lados miden igual. Por eso se llama equilátero. Exactamente. Y si son todos equiláteros, los ángulos que proyectan esto hacia adentro serían todos iguales. Y la suma de todos los ángulos suman 180. Por tanto, si los ángulos son todos iguales, cada uno de ellos mediría 60 grados. Entonces, no hay ángulo de 90 grados. Por lo mismo, entonces, ojo, piojo aquí, no tenemos funciones trigonométricas para ángulos, para triángulos que no sean correspondientes a rectángulos. ¿Estamos? Esto se va a dar para funciones que son para triángulos rectángulos. Ya vamos a ver después, ¿ya? Como Pitágoras le tuerce un poco la nariz a esta cuestión. ¿Ya? Profesor, Dime. ¿podrían medir 60 y 30 los ángulos faltantes? Porque serían 90 más 90 serían 180. Sí, correcto. Si fuera así, porque este puede ser 60 aquí, 30 acá, ahí tenemos 90 más 90, 180. ¿Está perfecto? Son 180. Sí. Usted lo ha dicho. Pero Entonces, podría ser 70 y 20, 80 10. siempre y cuando tenga usted No una se sabe, 90 aquí. porque- Claro, exactamente. 65, Por el ejemplo 25. que me está dando ella, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Ya? O sea, claro, la suma del otro lado sí tiene que ser 90, pero Sí. la razón en que estén desarmados, hasta Exacto. que no tengamos un lado, no vamos a poder definirlo. Correcto. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Estas funciones trigonométricas me van a servir solamente para cuando tenemos triángulos rectángulos. ¿Estamos? Y las funciones que vamos a definir van a ser relaciones entre los ángulos y también con respecto a los lados. ¿Estamos? Ya está. Entonces vamos a ver unas razones trigonométricas del ángulo alfa que está aquí con respecto a los lados. Ya, no a juego. Mire qué simpático. Entonces, fíjense lo siguiente. La primera relación se llama el seno alfa. ¿Ya? Que vamos a sacar entonces, seno alfa sería de alguna manera la cantidad proporcional que nos va a dar después el ángulo de la proporción entre el cateto opuesto, que está aquí, dividido por la hipotenusa que está acá. Es decir, en el fondo, A partido por H. A dividido por H. ¿Estamos? Fíjense que lo que me está dando aquí, este es un número, ¿no es cierto? Este también es un número. Por tanto, la división de los dos me va a dar un número. Y el seno, como función de este ángulo, me va a dar un número. Pero no me va a dar un ángulo. Ojo, piojo. Ya vamos a ver cómo podemos nosotros interpretar ese número como un ángulo. ¿Estamos? Y ahí vamos a sacar nosotros el arco seno. ¿Ya? Ya, sigamos. Después tendríamos el coseno de este mismo ángulo. De este mismo ángulo nosotros podemos calcular también su valor mediante la proporción entre el cateto adyacente, es decir, este lado, lo dividimos también por la hipotenusa que está acá. Y sacamos esta proporción entre este lado y este otro. Fíjense, estamos sacando proporcionalidad entre los lados. Y me da B partido por H. Nuevamente tengo un número, que es la función del coseno. Y por supuesto que acá vamos a tener también una cierta proporción, porque lo hemos hecho todo con los catetos con respecto a la hipotenusa. Bueno, ¿y qué pasa con los catetos entre ellos mismos?
Claro, ahí nosotros definimos lo que le llamamos la función tangente, que es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, es decir, A partido por B. Perfecto. Ahora, definimos lo que es la cotangente. La cotangente, y aquí empieza el segundo pie de cueca. Dice uno, ¿cómo cotangente? A ver, ¿de qué me está hablando? ¿No es cierto? Empieza a poner la cara media rara así. No, le dice, no, mire, no se preocupe. Si esta cuestión es un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros es buscar el recíproco de la tangente. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros en vez de sacar la proporción entre A partido por B, la sacamos al revés, B partido por A? Y eso sería, por definición, 1 partido por la tangente. ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí, eso es lo que le quiero decir. Y eso es ¿cómo le llamamos? Cotangente. Así de simple. Y si eso es válido, ¿me servirá para los otros? Por supuesto que sí, pues. Mire, nosotros vamos a sacar ahora la proporción entre la tangente, la secante, perdón, de este mismo ángulo. Fíjense que nosotros sacamos el coseno como B partido por este cateto adyacente con respecto a la hipotenusa. ¿Y qué pasa al revés ahora? H partido por B. Esto. Pero sí es muy fácil. Eso es como, yo lo definiría como 1 partido por el coseno. En el fondo es el recíproco del coseno. Mire qué pillo usted. Entonces, ¿cómo le llamamos? Secante de esto. Ya está. ¿Ve? Es como un dado cargado. Lo tiramos por un lado, le resulta. ¿Cierto? Y después, oiga, pero me queda una última. Sí, pues la hipotenusa dividido por el cateto opuesto. Ese dividido por ese. ¿Para qué le vamos a hacer problemas? Este partido. No, dividamos esto, somos más choros. ¿Cierto? Entonces me da el cosecante de alfa. Y eso es 1 partido por seno. ¿Se dan cuenta? Que en el fondo, estas 3 son las funciones primordiales y estas otras, por supuesto que son los recíprocos de estas que están acá. ¿Ya? Pero en todas ellas, el resultado, no se olviden que es un número. ¿Estamos? Es un número que les da. Y que ese número lo vamos a transformar después en un cierto valor de ángulo. Ahora, fíjense qué interesante lo que está aquí. Si nosotros buscamos cómo son las curvas de estas funciones, la función coseno tiene esta forma. Fíjense. Así. El punto máximo, aquí sería menos 1, y el punto máximo acá arriba sería más 1. ¿Cuánto sería todo un ciclo? Pongámosle que empiece aquí en menos pi medio, sube hasta aquí, baja y llega acá. Sería hasta 3 pi medio. ¿Ya? Porque parte aquí en 0 y llegamos finalmente con la otra curva acá mismo en 0. ¿Cuál sería la función seno? Es todo lo contrario a lo que está aquí. Sí, pues, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en una sacamos una relación con respecto a un lado adyacente con respecto a la hipotenusa y el otro con respecto al lado opuesto con respecto a la hipotenusa. Por eso es que da esta forma. Y la tangente, tiene esta forma. Pero aquí tiene pillería, pues me dice. Sí, tiene pillería. ¿Por qué? Fíjense lo que dice la tangente. ¿Qué es? A partido por B. A partido por B. Y aquí viene el cuento. Dice, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a achicar este lado? ¿Cierto? Este ángulo, por supuesto, se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando llega aquí? ¿Qué me puede dar una respuesta? ¿Qué pasa cuando este B empieza a achicar, achicar, achicar y llega aquí? Es que si A partido por B, B no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque no existe, la división de A partido por B se indetermina. Uno no puede dividir por 0. Ya, ¿y por qué no puede dividir por 0? No me acuerdo de la explicación, pero yo sé que si la división por 0 no existe, porque la división se indetermina. No existe en el complejo los números naturales, pero sí creo que, no sé si sea cierto. No existe, en los no se reales puede. no se puede dividir por 0. No.
Pero la pregunta que yo les hago es muy simple. ¿Por qué no puede dividir por 0? Porque es 0. A No, ver, No. Porque no Solo está cero. definida. a ver. Está definida. Me gustó más eso. ¿Ah? Veamos. ¿No se puede dividir por nada? A ver, yo le digo lo siguiente. ¿Ya? Tengo a mi nieto, le digo, oye Máximo, ¿qué te enseñaron en el colegio? La profesora me dijo que 2, ¿ya? Dividido por 1 era 2. ¿Y por qué te dijo eso la profesora? Porque me dijo que aquí tiene que haber un número que yo al multiplicarlo con este, ¿cierto? Al multiplicarlo con ese, me tenía que dar el 2 que está aquí. Ah, qué interesante. O sea, si tú tienes 10 y lo divido en 2, tú tienes que tener aquí un número, ¿cierto? Aquí, este número, que multiplicado con el 2 te dé 10. ¿Y ese número cuál es, mijito? El 5, abuelito. Ah, qué bueno. Ya está. Entonces yo pillo, ya, malo también. Le digo, oye, ¿y la profesora te enseñó? Si yo tengo 10 y lo divido por 0, pero es muy fácil, abuelito, me dijo. Entonces yo busco un número que multiplique con este para que me dé 10. ¿Y cuál es el número, mijito? A ver, abuelo. El 1 lo multiplico por 0, me da 0. El 2 lo multiplico por 0, me da 0. El 3 me da 0. Oiga, abuelo, todos los números que yo multiplique aquí me dan 0. Ah, qué interesante. ¿Y habrá algún número que te dé 10? No, pues, abuelito. Por eso que no se puede dividir por 0. ¿Por qué? Pero porque ¿Cuántos se números hay indetermina. aquí? ¿Cuántos números hay posibles para multiplicar? Infinito. Infinito. Entonces, cuando a usted le colocan A partido por 0, tiene dos formas de decirlo. Indefinido, O tiende a... indefinido, o más elegante que con matemáticas le colocan infinito. ¿Y por qué le colocan infinito? Porque no es ninguna cantidad. Es como decir, tiene infinitas soluciones. O sea, en el fondo no tiene ninguna. ¿Cierto? Claro. Ya está. Listo. Por eso que si ustedes ahora miran esto que está aquí, ¿cierto? Nos vamos al cuadrito que está acá. Y miren, esta función trigonométrica, fíjense que esta curva no toca al pi medio, al menos pi medio. Y no toca al 3 menos 3 pi medio. Ni ninguno Así está puede ser fuera. el límite de la función. Por supuesto. Eso es parte, entonces es una función que jamás va a tocar estos límites que están acá, como dice su compañero. ¿Estamos? Y la secante, por cierto que también, porque provienen también de lo mismo, conceptos, también van a tampoco tocar en ninguno de estos partes. Son de esta forma. Y la cotangente es mirarlo al revés como un espejo. ¿Ves? Miren, para otro lado. ¿Ya? Esas son las curvas, ¿ya?, que corresponderían a esta función. Entonces, Profesor, dime. en la diapo anterior, el plano está dividido como en unos segmentos, con líneas verticales. En la siguiente. No, más adelante. Donde estaban los... Ah, en la diapo 12, profe. Donde estaban las funciones. Ahí, No, donde están las funciones trigonométricas. esa, ahí. En esta. Hay unas líneas verticales que dividen en tres el plano. ¿Qué son esas líneas? Estas líneas no son líneas que corresponderían como las abscisas, las ordenadas, ¿no es cierto? No. Estas son líneas que te ponen a ti diciéndote en el fondo que esta curva no va a tocar nunca a menos 3 pi medio, porque se extiende al infinito. ¿Ya? Es por donde se mueve el plano. Es como una luz roja que te coloca aquí el semáforo. Amigo, hasta ahí nomás. Estas líneas son asintóticas, son como asíntotas, tienden hasta el infinito.
¿Estamos? Ya, perfecto. Esa es la Gracias. idea. Listo. Esas líneas verticales son el límite del dominio, ¿no? De la función. El límite que va a tener de la función, justamente. O sea, esta función que está aquí está entre este límite y este otro. Límite para los valores negativos, límite para los valores positivos. Listo. Bien. Ahora, si se desea sujetar un poste de 20 metros de altura, aquí está acá, con un cable que parte de la parte superior del mismo, de aquí hasta el suelo, hasta aquí. De modo que forma un ángulo de 30 grados. Entonces se le pide calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 pesos. Mire que soy malo el problema que les meto. ¿Ya? Claro, porque tiene que haber no solamente el abstracto, también hay que haber una aplicación, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué conocemos aquí? Conocemos este ángulo, conocemos este lado. Sí, ese sí, porque son 90. Porque es un triángulo rectángulo. Sí, correcto. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos Ya, 30 profe. grados aquí, aquí 60 y aquí no tenía que tener 90. ¿Ya? Pero estamos definiendo que aquí, este poste, nosotros lo estamos instalando en Está forma asumiendo, vertical al está haciendo el suelo. acto de fe que ese poste va a quedar perpendicular. Por supuesto. Correcto. Pero Queremos yo sujetar no- este poste para que no se caiga. ¿Ya? Nada más. Y este poste va a quedar a 90 grados con respecto al piso. ¿Ya? Ese es un acto de fe. ¿Mm? Crean en mí. Entonces, la altura del poste son 20 metros. Este largo del que va a tener el cable, que va a sujetarlo, queremos cuantificarlo cuánto vale. ¿Ya? Porque cada metro vale 12 pesos. Entonces tenemos que saber cuánto vale H. Listo. Entonces veamos algunas cosas. Conocemos el lado opuesto, que es A, que son 20 metros, y utilizamos el seno para calcular la hipotenusa del triángulo. Ah, porque el seno de este ángulo que está aquí es este lado, cateto opuesto, partido por la hipotenusa. Sería entonces, pero, cuidado, si tenemos esto, ¿cierto? Fijarse que si yo quiero determinar cuánto vale H, H sería, por descomposición algebraica, A partido por el seno de alfa. Le coloco los valores. A vale 20 y el seno de alfa sería seno de 30 grados. ¿Cierto? Ya está. Entonces, yo tomo la calculadora, ¿cierto? Estas calculadoras que tienen ustedes, ¿cierto? Y coloco, ¿cierto? Donde dice seno, ¿cierto? Coloco seno y le coloco 30, ¿cierto? Seno 30. Vaya. ¿Qué le pasa? Viene pila. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el seno de 30 grados vale 0,5. Por tanto, 20 partido por 0,5 me da 40. ¿Ya? 40 metros sería la distancia que hay de aquí a acá. Y como cada metro vale 12 pesos, entonces 40 por 12, 480 pesos. Ah, ya, listo. Ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar esta función. ¿Cierto? Preguntas. Ojo en las calculadoras. Muchas veces ustedes apretan aquí nomás, pero hay que fijarse cuando está calculando para grados sexagesimales, ¿ya? Tiene que aparecer por acá arriba algo que se llama GRA, G-R-A, gradián. El otro, degré, ¿cierto? Hay una función que se degré, ¿ya? Entonces, si no tiene puesto eso que está ahí, ¿cierto? Le va a dar radianes, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, si tú tienes, fíjense lo que dice aquí, 30 grados. 30 grados, está aquí, 30 grados, está aquí, ¿cierto? Ahí está.
Entonces, fíjense, con respecto, ¿ya?, al total, o con respecto a los 90, que está aquí, sería la tercera parte, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero si queremos calcular cuánto es eso, nosotros podemos tener también este otro, 30 grados serían 0,2 pi, etcétera, ¿ya? Pero si ustedes calculan sacan en la calculadora con grados hexadesimales, le va a dar esos 0,5, ¿ya? No tiene ningún problema. Y ahí tienen el problema resuelto, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, ¿ya? Tienen ustedes una torre de refrigeración, una central nuclear, ¿ya? Entonces, si se sabe que su sombra, esta que está aquí, mide 271 metros de largo, cuando los rayos solares forman un ángulo de 30 grados. Entonces, queremos saber cuánto es la altura que tiene la torre de refrigeración, ¿cierto? Entonces, llevamos A la altura, que va a tener esto, lo podemos sacar desde aquí, ¿cierto?, la altura, y H la hipotenusa, de aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, tendríamos el seno de 30 grados, sería A partido por H. Despejamos la altura, me queda A es igual a H por seno de 30 grados. Ya está. Entonces, tenemos esta forma, pero para calcular la hipotenusa, tenemos nosotros también la parte del coseno, ¿cierto?, que está aquí. Si sustituimos, nos va a dar también esta otra forma de calcularla, y me daría 156.46 metros. Esa sería la altura de la torre de refrigeración. ¿Ya? Preguntas. Calcular la altura de la torre, que sería lo opuesto. Sí, lo puede calcular. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ya, no, ya. Sí. Ya, porque tiene solamente unos pocos datos, no se tiene que combinar los dos. Sí, tengo que darme la vuelta a la cabeza. Aquí tienen otro. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo estudien en la casa. ¿Ya? Ahí tienen otro. ¿Ya? Ahí hay otro. Y no puedo hacerla. ¿Y por qué no usé tangente y la hacía corta? También. ¿Sí? ¿Me daba menos vuelta? A ver, buena pregunta. ¿Por qué no la puede hacer así? A ver. ¿Qué no necesitamos para tangente? Es que saco el dato directo. A ver, ¿cuál es el dato directo? Porque me están pidiendo la altura de la torre. Eso sería el equivalente al cateto opuesto. El cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya, pero el cateto adyacente ya lo tengo, pues son 271 metros. Sí, tenés un cateto. ¿Ya? Entonces, tangente de 30 es igual a X partido por 271. También. ¿Me doy una vuelta menos? Una vuelta menos. Se puede sacar por seno, por coseno, por tangente. Le da lo mismo. Debiera dar lo mismo. Debiera dar lo mismo. ¿Ya? Porque son proporcionales los lados. ¿Ya? Esa es la cosa. Bueno. Entonces, aquí hay otra forma como, bueno. Ahora vamos, antes que se nos vaya el tiempo, uy, son malas dos, ya. Último esto. Vamos a ver lo que se llama el círculo goniométrico trigonométrico. Es decir, esto nos va a servir a nosotros para sacar alguna relación con respecto a la interpretación que tenemos nosotros de los radianes, las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, vamos a buscar nosotros una circunferencia unitaria que se llama. Circunferencia unitaria significa que su radio mide 1. Eso, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, se llama el círculo trigonométrico o goniométrico también se llama. Es aquel círculo cuyo centro coincide con el origen de coordenadas del plano cartesiano, cuyo radio mide 1. Eso es todo. Este círculo trigonométrico tiene la ventaja de ser una herramienta práctica en el manejo de los conceptos de trigonometría. Pero al mismo tiempo, el apoyo teórico pues ayuda a fundamentar y tener una idea precisa de las funciones trigonométricas. Ahí está el quid del asunto.
¿ya? De alguna manera nos conduce esto a manejar las funciones trigonométricas. ¿Ya? Cuándo es positiva, cuándo es negativa, etc. Y las relaciones que pueden existir entre ellas. Entonces, a través de este círculo trigonométrico, obtenemos lo que llaman de forma mucho más analítica las razones trigonométricas por un ángulo determinado. ¿Ya? Se los presento. ¿Ya? Bueno, la próxima clase vamos a partir de aquí, ¿ya? Para que ustedes tengan una forma como mirarlo de otra manera. ¿Ya? Ya hemos analizado lo que son las definiciones de los ángulos. ¿Ya? De los ángulos hemos pasado a los sexagesimales, los radianes, hemos mirado las funciones trigonométricas, las hemos definido, ¿ya? Y hemos sacado alguna relación entre ellas, y pasamos ahora al círculo goniométrico trigonométrico. Y eso vamos a continuar en la clase que viene. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Ninguna, profe, por mi parte tampoco. ¿Ya? ¿Y los Yo demás? creo que una vez que empecemos los ejercicios vamos a tener más preguntas, por lo menos ¿Sí? de mi parte. Ya. Ya. Pero lo teórico, Lo que podríamos hacer, porque los ejercicios, los que están en la diapo, ya están resueltos, sí, pero a lo mejor en la próxima clase, los primeros minutos de la clase, a lo mejor podríamos ver si tuvimos alguna duda como en resolver como los ejercicios que usted dejó, po. No, si yo lo voy a mandar al ejercicio, así que va a estar de vago, ¿no? Ah, súper. Sí, pues. Si aquí la cuestión no es así nomás. Están en la universidad, chiquillos. Ya, muchachos. Entonces yo le mando guías de ejercicio para que ustedes se diviertan, porque yo estoy seguro que va a hacerla divertir harto. Sí. Ya, profe. El gozo les va a llenar el alma. ¿Ya? Y eso es un gozo. ¿Ya? ya, profe. Ya, no chacoteo más. Los dejo citados para el próximo jueves. ¿Y el lunes? Y el lunes también nos vemos. El lunes. Nos vemos el lunes y el jueves. Sí, y miren un poco las guías, ¿ya? ¿Ya? Sí. Ya. Profe, Gracias, ¿cuándo profe. va a mandar? ¿Profe? Sí, ¿Cuándo va a subir este material? lo estoy mandando siempre. Ahora lo voy a mandar también. Sí, no, sí, llegó el tiro. Sí, El anterior. sí, pues si yo no ando postergando. Soy empleado público, pero no ando haciendo burocracia. No, ni una queja, profe, en ese sentido ni una queja. Ya está. Ya, muchachos. Cuídense. Profe, podría ser el lema. A ver, dime. Si uno quisiera ñoñar más, no es que me sobre el tiempo libre, pero el Lehmann puede ser o no, de geometría analítica. Sí, puede ser el Lehmann, sí, puede ser, pero yo te voy a mandar aquí, ahí te vas a divertir harto. ¿Sí? No hay para qué que subir tanto el libro. No sé, mira, si quieres el libro, yo te puedo mandar una docena si quieres, tiro, una matar. ¿Ya? No, es que creo que alguna vez tengo por ahí que ¿Podría me mandar quiero alguno? ¿Quieren que les mande? Les voy a mandar una. Ahí manda algunos, profe. Nos va a tocar el libro. De ahí que lo leamos otra cosa, pero mándalo. Sí, pues exactamente. ¿Ya? O se Pero lo no dejan es guardado para sus ejercicio ahí nietos. para la prueba, así que... Lo dejan guardado para sus nietos. Claro. Yo el Lehmann lo tengo en una pata coja en la mesa de la mamá. Es muy bueno ese libro ahí. El Lehmann, no, cosa seria. Yo cuando entré a primer año en la universidad, ese era el libro guía, o sea... Se lo peloteaban. Sí, el problema es que está en la biblioteca y habían solamente 2 o 3 libros, porque te estoy hablando del año 68 más o menos, ¿ya? Y todos los otros libros serios, matemática, estaban en inglés o en francés. Si no sabías esos dos idiomas de alguna manera, te sonaba. Así de simple. ¿Ya? Entonces, el Lehmann, yo me acuerdo que por aquí, por acá, me lo conseguí y me lo vendieron. Lo tengo todavía ahí. ¿Ya? Lo tengo todavía ahí. Y te digo que ese libro, teníamos nosotros, de los profesores que teníamos, los problemas del Lehmann eran los problemas de prueba.
Y por lo general pasaban 2 capítulos por clase. Entonces, imagínate la serie de problemas que se juntaban. Tú te farreáis un fin de semana y era tu muerte. Porque no tenías otra opción que el fin de semana, porque tenías un montón de otras cosas que estudiar. Entonces tenías el fin de semana para hacer tareas, para hacer informes, para hacer esto, lo otro, y más encima hacer problemas. Métale problemas, métale. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? En ese tiempo, no estoy hablando de la edad de piedra, pero en ese tiempo no había fotocopiadora, chiquillos. Entonces, como no había fotocopiadora, ocupábamos papel calco. ¿Ya? Esos que usaban en las máquinas de escribir. Entonces, ya, nos repartíamos los problemas. Tú hacías 5, tú hacías 5, tú hacías 5, 5, 5. Y eso lo hacíamos y los pasábamos a papel calco. Entonces llegaba el día lunes, toma, ahí tenéis los 5 míos, ahí tenéis los 5 tuyos, y así los repartíamos. De alguna manera. Entonces, que siempre quedaban algunos problemas que no podíamos hacer. Y esos problemas los atacábamos entre todos. ¿Ya? De una u otra manera, en los recreos, en el patio, qué sé yo, pero pasábamos metidos en eso, chicos. Claro, si la cuestión era fuerte, no era nada, no, ni parente como ahora, ni parente. No se podía, al frente había una fuente de soda, nunca entré, tenía tiempo. Vendían chop, completo y cuánta cuestión, tal como aquí en la universidad, pero sin cerveza. Allá tenían al frente la cerveza. ¿Ya? Jamás entré, pues no tenía tiempo. Ya. Son recuerdos. Los dejo, muchachos. Ya, profe. Gracias. Ya, profe, gracias. Chao, Nos profe, vemos. que le vaya bien. Descanse. Profe, Descanse. que tenga buena Y noche. cuídense harto del pajarraco que anda dando vuelta por ahí. Sí. A lo que te pase esto, tomamos una cerveza. Eso. Que tiene tiempo. Ya, chao. Chao, chiquillos. Chao, profe.